Padre de amor, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú dirijas nuestras palabras, nuestros pensamientos, de tal forma que podamos extraer de ella, de tu palabra, las verdades que nos preparen para tu pronto regreso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica que tuvimos en esta mañana la encontramos en Mateo 16, del versículo 1 al 4. Dice de la siguiente manera: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Esta conversación tuvo lugar entre Jesús y los fariseos y saduceos, que eran los líderes religiosos de su época. En este pasaje vemos que hubo un problema con ellos. Ellos no pudieron interpretar las señales de los tiempos. No pudieron estudiar en las Escrituras todas aquellas características que iba a tener el Mesías. Y cuando vino Jesús, el Mesías, no estaban preparados para recibirle. ¿Corremos nosotros el mismo riesgo hoy en día de no poder discernir las señales de los tiempos y por lo tanto no estar preparados para recibir a Jesús por segunda vez? El propósito de este tema no es asustar a nadie, no es alarmar a nadie, es más bien que tengamos información e inspiración que nos ayude a discernir las señales de los tiempos en que vivimos y a prepararnos para la segunda venida de Cristo. El 24 de octubre de 1991 salió del puerto de Gloucester, Massachusetts, el barco pesquero que llevaba como nombre Andrea Gale. Pocos sospechaban, sus 6 tripulantes, que este sería su último viaje en las frías aguas del Océano Atlántico Norte. La historia dice que 2 sistemas atmosféricos, uno de origen frío y otro de origen caliente, se combinaron para producir una tormenta monstruosa. Por varios días los pescadores lucharon heroicamente contra la tormenta. Un helicóptero fue enviado para auxiliarles, pero se estrelló en el mar por falta de combustible. El barco pesquero no pudo prevalecer frente al descomunal oleaje de la tormenta. En algunos lugares se reportaron olas de hasta 100 pies, o sea, 30 metros de altura. Es difícil imaginar un oleaje semejante. Como consecuencia, todos los tripulantes del barco pesquero Andrea Gale perecieron en lo que se llamó la tormenta perfecta. Más adelante, un libro fue escrito y una película fue filmada en Hollywood, ambos con el mismo nombre. La expresión tormenta perfecta se usa en el idioma inglés para describir a varios factores que al unirse producen una crisis formidable, de proporciones terribles. Todo estudiante de la Biblia debería entender que se acerca una tormenta. No es una tormenta pequeña, es una super tormenta, es una tormenta perfecta. Según los meteorólogos, las tormentas se forman cuando 2 frentes atmosféricos, uno de aire frío o alta presión y otro de aire caliente o baja presión, batallan por ocupar espacio geográfico. Y eso es justamente lo que vamos a ver en esta mañana, trasladando eso a
a nuestro estudio de la palabra de Dios. De igual forma, en el mundo cristiano de hoy se está gestando un gran conflicto entre aquellos que creen la Biblia como la palabra de Dios, que debe ser creída y obedecida, y entre aquellos que prefieren creer y obedecer mandamientos y tradiciones de origen humano. Es importante, pues, que prestemos oídos a lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Muchos de ustedes posiblemente han escuchado el término nuevo orden mundial. Yo recuerdo que hace algún tiempo tuve un tema que llevaba como título el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial describe el sistema globalista, una tendencia globalista que hay en nuestro planeta y que cubre factores de diferente índole, elementos de diferente índole. En aras de simplificar este concepto, me voy a referir simplemente a tres factores: el factor de la unión política, el factor de la unión religiosa y la unión económica. En esta mañana me voy a concentrar solamente en uno de ellos, la unión religiosa. Note ustedes que hay, no sé, ¿cuántos de ustedes tienen buena vista que pueden ver 3:6? ¿Pueden ver los 3:6? Algunos sugieren que esta unión responde perfectamente a lo que describe el libro de Apocalipsis en su capítulo 13, hablando de un sistema religioso cuyo número es 666 o 666. De eso vamos a hablar esta tarde. Muy bien. El capítulo 3 de Daniel relata la historia de los tres jóvenes hebreos. Es una historia conocida. Estos tres jóvenes, junto con su amigo Daniel, fueron invitados a una ceremonia muy singular. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor de Babilonia había erigido una gran estatua en la llanura de Dura. Y los tres jóvenes hebreos eran parte de una gran multitud, a los cuales se les pidió que al son de la música y de todos los instrumentos musicales, ellos debían unirse con la multitud y adorar aquella imagen. Sin embargo, hubo un problema. Aquellos jóvenes hebreos entendían que hacer eso equivalía a violar uno de los mandamientos de Dios, equivalía a desobedecer las órdenes expresas de Dios de no adorar ídolos. ¿Y qué sucedió? Sabemos que la Biblia dice que ellos no se arrodillaron, no adoraron la imagen, no se unieron con el grupo, con la gran multitud, y fueron, por lo tanto, castigados. Igualmente podemos decir que modernamente, en nuestros días, hay una lucha. La tormenta perfecta viene a surgir por dos conceptos diferentes acerca de lo que es la unidad del pueblo de Dios. Vamos a llamar estos dos conceptos, por un lado, la unidad bíblica y por el otro lado, la unidad ecuménica, para fines de claridad. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la unidad de la Iglesia de Cristo? Vamos a ver brevemente varios pasajes que nos van a enseñar que Jesús enseña la unidad dentro de su pueblo. Nosotros estamos conscientes y estamos de acuerdo en que el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo ¿cómo? Unido. El primer pasaje está en el libro de San Juan, capítulo 17, versículos 17, 21 y 23. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No hay duda de que Jesús tenía en mente una iglesia unida cuando pronunció estas palabras. Y este es uno de los pasajes más socorridos
paradójicamente, para promover el otro tipo de unidad que nos vamos a referir en un momento. Hay otro pasaje en la Biblia, Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo abunda bastante acerca del tema de la unidad. Y vamos a leerlo también, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con otros, a los otros en amor. Aquí hay varios elementos que el apóstol menciona como elementos indispensables para la unidad. Y uno de ellos es el amor. Si no hay amor, la unidad va a ser un sueño imposible. Tiene que haber amor para que se produzca entonces esa paciencia que nos motiva a soportarnos los unos con los otros. Porque ciertamente ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos fallas, todos tenemos faltas, defectos de carácter. Así que el amor es realmente lo que hace posible que nosotros nos soportemos y que podamos llevarnos unos bien con otros y pueda haber unidad. Sigue el apóstol diciendo, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Observen ustedes que después del amor vienen entonces los otros elementos, el vínculo de la paz. Ahora el apóstol entra en algo mucho más específico. Él dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos cuerpos tiene la iglesia? Un solo cuerpo. ¿Y la cabeza de ese cuerpo quién es? Es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. No pueden haber dos cuerpos, es un solo cuerpo. ¿Y cuántos espíritus hay? Un espíritu. ¿Y cuántas esperanzas hay? Una sola esperanza. Nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la nube de los cielos, tal como Él lo predijo. Un Señor. ¿Cuántos señores hay, según la Biblia? Un solo Señor, quien es dueño de toda su creación y nosotros, sus criaturas, le debemos obediencia. Una fe. ¿Es cierto que todas las creencias son válidas y que todas son bíblicas? Dice aquí que es solamente una fe. Todo punto doctrinal debe ser debatido y debe ser validado por las Sagradas Escrituras. Ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Y cómo dice sobre el bautismo? ¿Es posible hacer diferentes tipos de bautismos? Un solo bautismo. El bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado sumergido en las aguas del río Jordán. Un solo tipo de bautismo y un solo Dios. Así que con esto en mente vamos a explorar el último pasaje acerca de lo que la Biblia enseña sobre la unidad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, como ya se dijo, y un solo, ¿qué cosa? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Es posible ser salvo a través del nombre de otro intercesor, de otra persona, de otro? Dice la Biblia que no. Solamente hay un mediador, alguien que puede interceder delante de Dios por nosotros, y esa persona es Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Es posible salvarse bajo el nombre de otro Salvador o solamente bajo el nombre de Cristo? Esto es lo que enseña la Biblia, esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que los cristianos han creído a través de los siglos, los cristianos que se aferran a la fe de Jesús, la fe de la Biblia. De manera que con esto en mente vamos ahora a explorar el tipo de unidad ecuménica que se quiere desarrollar en este planeta en forma global, y vamos a ver algunas cosas interesantes. Yo en esta mañana voy a usar una serie de videos, vistas y páginas del internet con el fin de documentar lo que voy a decir.
No quiero que alguien suponga que esto lo creé yo de mi mente. No es así. Quiero que cada persona pueda entender el origen de cada declaración. Vamos a ver primeramente un video interesante. Vamos a ver este video donde se llama a la unidad. Sí, un momentito. El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al expresidente de Israel, Simón Peres, quien le ofreció presidir una nueva organización de religiones unidas, una ONU de las religiones. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, afirmó tras el encuentro que Francisco escuchó con atención e interés la propuesta de Peres, pero no expresó algún empeño personal. Así que al Papa Francisco, primeramente yo quiero en esta mañana aclarar algo. Me voy a referir al Papa Francisco y a la Iglesia Católica. Sin embargo, yo entiendo que la razón por la cual lo voy a hacer, y lo quiero expresar así, es porque el proyecto de unidad global que está más avanzado y que tiene más posibilidades de desarrollarse es el proyecto del Papa Francisco. Hay otros proyectos, hay otras iniciativas de unidad religiosa y esta tarde yo voy a presentar uno de esos proyectos. Pero el proyecto que ha calado más hondo, y vamos a ver ahorita por qué, es el proyecto del Papa Francisco. Nosotros entendemos la sinceridad de muchos católicos, de muchas personas que creen honestamente esta fe. Y nosotros entendemos que Cristo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente Dios ama a todos los seres humanos. Jesús murió por todos los seres humanos, sin ninguna excepción. Nosotros no hacemos ninguna excepción en cuanto a eso. Sin embargo, lo interesante de este video que acaban de ver es que Simón Peres, es un ex ministro de Israel, invita al Papa a crear un proyecto de unificación. Evidentemente los líderes mundiales están de alguien que tenga carisma, alguien que pueda mover las grandes multitudes. ¿Y quién mejor que el Papa Francisco? Él ha demostrado que tiene carisma, y él ha demostrado que las grandes multitudes lo siguen. Así que, ¿quién más que él? Ahora, parece que Simón Peres ignora que el Papa Francisco tiene ya su propia agenda y que esta agenda de unificación viene ya de muchos años atrás, mucho antes del Papa Francisco. Hace unos 50 años, lo que se conoció como el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, este Concilio Vaticano cimentó las bases para una unificación de la iglesia con otras iglesias cristianas, la Iglesia Católica con otras iglesias cristianas. Y este Papa ha hecho solamente, lo que ha hecho es agrandar esos pasos, aligerar esos pasos de unificación. Y su proyecto va muy encaminado. Por ejemplo, vamos a ver lo que él piensa acerca de la unificación. Él dice acá, el Corán y la Biblia son lo mismo. Jesucristo, Mahoma, Jehová, Alá, estos son todos los nombres utilizados para describir una entidad que es claramente la misma en todo el mundo, dijo el Papa. ¿Creen ustedes eso? ¿Que Alá y Jehová es la misma cosa? Definitivamente no lo es. Cualquier estudioso de ambos libros puede dar fe de que el contenido es diferente. Hay conceptos muy diferentes. Pero eso es solamente una de las cosas que el Papa Francisco aparentemente está obviando en aras a la unidad. El Papa Francisco asegura a los ateos, no tienen que creer en Dios para ir al cielo. Eso mismo, esa fue mi reacción
la misma reacción de asombro que ustedes han mostrado cuando yo leí esto. El Papa Francisco ha escrito una larga carta dirigida al fundador del diario La República de Italia, afirmando que los no creyentes serían perdonados por Dios si seguían a sus conciencias. Ajá. No es necesaria la fe para salvarse. Pero ¿qué dice la Biblia? Justamente acabamos de citar Juan 3:16. ¿Acaso no dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios? Pero vamos a razonar un poquito más esto. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué viene? Por la palabra de Dios. Él entonces elabora un argumento y dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? En otras palabras, cuando el Papa dice que no es necesario tener fe para salvarse, porque un ateo no tiene fe, obviamente, está diciendo que no es necesario predicarle a ese ateo. De hecho, eso es uno de los fundamentos claves en la unión de las iglesias. No se ve con buenos ojos que una iglesia predique el evangelio, porque eso es proselitismo. Proselitismo es robarle las ovejas a otro pastor. ¿Ven ustedes? Ese es el fundamento, el que la fe no es necesaria. Usted no necesita cambiar lo que usted cree, y si no cree no hay problema. Ese es el racional, esa es la razón expresada por el Papa. Obviamente él quiere agendarse el apoyo de los incrédulos. Ahora, este argumento se cae de su propio peso. ¿Cómo un ateo puede ir a un cielo en el cual no cree? Pero bueno, vamos a dejarle eso para que nos lo responda una persona capacitada, porque realmente no le veo la lógica. Ahora, yo quiero que ustedes observen este video que promueve el canal católico, que es el video oficial del Papa en su proyecto de unificación en este año 2016. Presten atención a los detalles, porque es un video muy revelador. Este es el mensaje oficial del Papa Francisco para unir no solamente las iglesias cristianas separadas, sino las religiones del mundo. El proyecto es global. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Bien. Observen que el video está construido bajo 2 o 3 premisas que son bíblicas, son verdaderas. ¿Quién no cree en la paz? ¿Quién no cree en el amor? Ahora, observaron que hay música alta, de hecho, pero antes de que el Papa diga unas palabras, la música se detiene para darle énfasis a eso que él dice. Y es una verdad, pero es una verdad incompleta. Dice, todos somos hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? Correcto. El asunto es que, como en la parábola del hijo pródigo,
hay unos hijos que se han ido del redil y hay que buscarlos. Sin embargo, eso está omitido en el video. Inmediatamente se pasa a presentar personas que dicen que creen en sus respectivos dioses, todo en nombre de la paz y del amor. Sin embargo, el cristianismo allí no se menciona como una religión distinta que ofrece una alternativa distinta, todo en aras de la paz y el amor. La implicación de este video para el oyente desprevenido es decirle subliminalmente: si tú no crees en el amor, o mejor dicho, si tú no crees en la unidad, es porque no crees en el amor y en la paz. Psicológicamente lleva al oyente a decir: bueno, yo creo en el amor, yo creo en la paz, así que debo apoyar esta unidad. Ahora, yo quiero presentar una autora que hace más de 100 años predijo esta unidad global de las religiones, con una sorprendente precisión. Dice ella: Elena White nació en 1827 y murió en 1915. Dice ella: los papistas, los protestantes y los mundanos verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Cómo la señora Elena White pudo imaginarse, cómo ella pudo saber 100 años atrás que esta unión iba a tener efecto y que esta unión no solamente iba a incluir personas de fe? Recuerdan que el Papa está pidiendo el apoyo de los ateos. Dice ella: los mundanos se van a unir a este movimiento. ¿Lo está haciendo atractivo el Papa para ellos, sí o no? Yo me pregunto si no es una persona inspirada por Dios. Recuerden ustedes que la señora White vivió en una época, y de hecho muchos le atribuyen sus escritos al factor de que en su época había un marcado anticatolicismo en este país. Era inimaginable que protestantes y católicos unieran sus manos. Sin embargo, hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Y estamos viendo el inicio de un sistema que mezcla las religiones, sistema de sincretismo religioso que, de acuerdo a la Biblia, es confusión y es apostasía. Observen ustedes los símbolos de las diferentes religiones que hay allí. Vamos ahora a estudiar un poquito más de cerca cuál es la estrategia o las estrategias que tiene el Papa Francisco para conseguir la unidad, esta unidad mundial de todas las religiones. Primero ha sido la estrategia de pedir y recibir perdón. No sé si pueden leer aquí. Sí, se puede leer. Esto es solamente una búsqueda rápida en el internet de aquellas noticias que hablan del perdón que ha perdido el Papa y que ha otorgado. El Papa Francisco pide perdón a evangélicos. El Papa pide perdón por los crímenes de la Iglesia. El Papa pide perdón por la cruzada número 4. No sé por qué no pidió por las otras, porque fueron varias. La Iglesia pide perdón por sus pecados. En fin, ha sido una estrategia brillante realmente. Los evangélicos, protestantes y pentecostales han mordido el anzuelo, hay que ser honestos. Veamos este video. En su visita a un pastor evangélico y a su comunidad en la localidad italiana de Caserta, el Papa Francisco pidió perdón por la persecución de los católicos italianos hacia los pentecostales. Esta declaración de Francisco ha recibido una gran acogida entre los evangélicos y también una inesperada respuesta. Han pedido perdón a los católicos. El presidente de la Alianza Evangélica Mundial, el reverendo Jeff Tunnicliffe, ha declarado que lamenta la discriminación a la que los evangélicos también han sometido a los católicos. Si bien no estamos de acuerdo en lo teológico, esto no debe conducir a persecución o discriminación, ha señalado. También ha añadido que el paso dado por el Papa al pedir perdón es un gran ejemplo y debe ser un mensaje para todo el mundo, en especial para aquellos países en los que hay tensiones entre católicos y evangélicos. Ajá. De manera que el perdón ha sido mutuo. Ambos se han excusado en términos inequívocos por los prejuicios, las persecuciones
que hubo en el pasado, porque lo cierto es, y quizá alguno de ustedes puede ignorar esto, no solamente la Iglesia Católica persiguió en el pasado a los disidentes protestantes. Varias iglesias protestantes, una vez tuvieron el poder de hacerlo, persiguieron a su vez a otros grupos minoritarios y también a los católicos. En este país es notable el hecho de que el estado de Maryland y Pensilvania fueron estados donde se concentró una mayoría católica, una mayoría relativa en aquella época. Estamos hablando poco después de la proclamación de independencia de este país. En esos lugares se concentraron católicos que estaban tratando de conseguir un espacio religioso y político en este país porque ellos se les negaba el derecho de voto. Y ese fue el ambiente donde creció esta constitución que tenemos, que garantiza libertad de religión. Se les dio libertad a los católicos, pero antes ellos eran perseguidos también por los protestantes. Y qué interesante que ahora se piden perdón mutuamente a algunos grupos de ellos. ¿Cómo pudo saber la señora White? Y algunos critican a la señora White, pero yo quiero que alguien de los que los critica pueda venir y explicarme cómo una persona puede escribir esto hace 100 años. La Iglesia Católica presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Uno de los dogmas de la Iglesia es que la Iglesia nunca cambia, la Iglesia no se equivoca. Mientras las iglesias protestantes, en lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de mira que manifestaron. Cada uno una palmadita en la espalda. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo pudo ya saber la señora White si no es una persona inspirada? No estamos hablando de profecías de Nostradamus que se prestan a interpretación ambigua. No, esto está sumamente claro, muy claro. Yo creo que el Señor les reveló a esta señora cosas que posiblemente a una persona común y corriente no se la hubiese revelado. ¿Cuál es la otra estrategia que está usando el Papa para conseguir la unidad? Bueno, continuar con el diálogo. Eso es lo que le ha dado fruto a través de los años. Diálogos con los luteranos, diálogos con todos los grupos religiosos, los evangélicos, han firmado declaraciones conjuntas, etcétera, etcétera. Y ahora, justamente, hace unos días, se produce esta reunión, que es una reunión sin precedentes. El Papa y el Patriarca ruso inician en Cuba la reconciliación de católicos y ortodoxos. ¿Quiénes eran los ortodoxos o quiénes fueron los ortodoxos? Bueno, en el año 1054 se produjo lo que se conoce como un cisma, una división en la Iglesia Católica. Hubo una parte de los católicos que prefirieron separarse de la autoridad del Papa y ellos pertenecían a la región este, los rusos, los ortodoxos, también hubo ortodoxos en Grecia. Pero ellos no se separaron por cuestiones profundas de doctrina, fue más bien discusiones de otra índole. Pues bien, nunca había habido desde el año 1050 un esfuerzo decidido de unificación entre esos grupos, dos cuerpos religiosos. Y ahora el Papa le dice al patriarca ruso, yo me reúno con usted donde usted quiera. Y el patriarca ortodoxo ruso le dice, no nos reunamos en Europa porque Europa tiene un mal recuerdo para nosotros. Vamos a reunirnos en un lugar neutral. Y dicen, perfecto. Entonces vienen a Cuba. Curiosamente en Cuba, donde justamente por intercesión del Papa, este país de Norteamérica no hace poco le levanta las sanciones comerciales y donde coincidencialmente el presidente Obama se va a dirigir, se va a encaminar en pocos días. Qué interesante, ¿verdad?
es como si dijéramos, las heridas antiguas se están sanando. Los hermanos separados están regresando. Hermanos, esto es una señal de los tiempos. Esta es una señal de que Jesús viene pronto. Esta es una señal de que el espíritu de profecía estaba en lo correcto cuando dijo que esta gran unión se iba a efectuar entre los poderes religiosos del mundo y aún entre los mundanos. ¿Y qué de los protestantes luteranos? Dice acá, histórico gesto del Papa Francisco para los protestantes. Dice que el Papa visitará el 31 de octubre del 2017 a Suecia, a modo de reconciliación que cumple con ocasión de los 500 años de la ruptura entre Martín Lutero y la Iglesia Católica Apostólica y Romana. De manera que, por otro lado, se está verificando el sanamiento de otra herida. Los luteranos van a celebrar en octubre 31. Ustedes saben que en octubre 31 fue que Martín Lutero clavó las 95 tesis, las famosas 95 tesis, que marcan el inicio de la Reforma Protestante en aquella iglesia de Gutenberg. ¿Y cómo van a celebrar ellos esos 500 años de aniversario? Básicamente ellos van a declarar y decir, la Reforma, la protesta ha terminado. Eso es todo lo que ellos van a decir. Ya se dijo acá en América, varios líderes religiosos lo dijeron abiertamente, dijeron, la protesta terminó, ahora vamos a estar unidos. Otras estrategias papales para la unidad: combatir los extremistas, fundamentalistas y terroristas. Quiero que observen este video porque muestra la inquietud de sectores religiosos y políticos acerca del problema del extremismo y del fundamentalismo. Durante su intervención en el Congreso de Estados Unidos, el máximo representante de la Iglesia Católica expresó su preocupación ante la escalada de violencia interreligiosa que se ha desatado en todo el mundo. Nuestro mundo es un lugar donde cada vez se dan más conflictos violentos, de odio y atrocidades brutales, cometidas incluso en nombre de Dios y de la religión. Sabemos que ninguna religión es inmune a formas de desviaciones individuales o de extremismos ideológicos. Esto significa que nosotros debemos prestar especial atención a todas y cada uno de fundamentalismo, bien sea religioso o de cualquier otro tipo. Muy bien. Fundamentalismo, extremismo religioso. El Papa, esta entrevista fue grabada para el tiempo de la visita del Papa a Estados Unidos en septiembre del año pasado. Algunos adventistas han dicho, bueno, pero el Papa vino, ¿y cuál fue el show? Porque él vino y no pasó nada. Hermanos, si no pasó nada, usted no estuvo prestando atención. Muchos creen que no pasó nada, pero pasó mucho. Y esto es solamente algo de lo que pasó. Lamentablemente en esta mañana no vamos a cubrir ese incidente, pero se hicieron los amarres, se firmaron, no sé si ustedes recuerdan, ese mismo septiembre la ONU firmó por más de casi 200 dignatarios del mundo el Tratado sobre el Cambio Climático. Y muy interesante que allí en el cambio climático está la provisión sobre el reposo dominical. Claro, el reposo dominical no se presenta como algo religioso, simplemente es un día para la familia, para que los obreros descansen, tal como se ha hecho en Europa. En varios países de Europa es ilegal trabajar domingo, todo para darle espacio a la familia. ¿Y quién no quiere tiempo de calidad con la familia? ¿Quién no quiere descansar un día a la semana, verdad? Nosotros que trabajamos tanto, ¿oh? Por supuesto que los obreros quieren descansar.
el Papa exhortó en el Capitolio a combatir cualquier tipo de fundamentalismo. Él dice que en todas las religiones, incluyendo la Iglesia Católica, hay personas extremistas y fundamentalistas. Por supuesto que los hay. Dentro de su propia iglesia hay grupos que no están de acuerdo con su modo de conducir y sus opiniones. Así que esos también serán calificados de extremistas. No nos dejemos engañar. Va a haber en otros grupos de otras religiones también. Ahora, algo interesante, él dice, la desunión entre católicos y evangélicos es obra del diablo. Ahora entramos en aguas más profundas. Quiere decir que si usted no está de acuerdo con la unión de católicos y evangélicos, usted está trabajando para el diablo. ¿Eso es lo que implican estas declaraciones? El Papa Francisco ha dicho que es el mismo diablo el causante de que los evangélicos, católicos y otras denominaciones estén divididos. Él rechazó la idea de que es una herejía creer que todos los cristianos se unan. La división es la obra del padre de las mentiras, el padre de la discordia, que hace todo lo posible para mantenernos divididos. Dijo Francisco en un mensaje en video, tras una reunión patrocinada por el movimiento Juan 17, según Catholic Herald. Ahora él dice también, y presten atención a las letras rojitas, el líder de la Iglesia Católica Romana insistió en que la división es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo y no queremos que esta herida se mantenga abierta. Dijo instando a los cristianos a buscar la unidad juntos y orar unos por los otros. Así que el Papa trae una metáfora aquí interesante. Porque en Apocalipsis capítulo 13 habla de un poder que recibe una herida mortal. Y él aquí dice que esta herida debe ser sanada, no debe permanecer abierta. Qué interesante, ¿verdad? Pero vamos a ver este video, algo más interesante todavía. En la iglesia hay una enfermedad, la de sembrar la división y la cizaña. Los cristianos, en cambio, estamos llamados a pacificar y a reconciliar, como lo hizo Jesús. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de la misa matutina en la casa de Santa Marta. Io penso, cosa sono le chiacchiere? E niente, dire una parolina contro un altro o dire una storia, questo ha fatto... No. Yo pienso, ¿qué son las habladurías? Nada, decir una palabrita contra otro o contar una historia. Hizo esto. No, decir habladurías es terrorismo porque el que las hace es como un terrorista que tira una bomba y se va. Destruye, con la lengua destruye, no hace la paz. Pero es vivo, No es un terrorista suicida, no, él se cuida bien. Ahí lo tenemos, por sus propias palabras, dice él, que el que se dedica a habladurías es un terrorista. Pero habladurías, ¿qué quiere decir él con habladurías? Ahora, recuerden que el video comienza diciendo que en la iglesia de Dios hay quienes están sembrando cizaña y división. O sea que esta declaración se refiere a la unión que debería haber entre los cristianos, de la cual dice él que algunos están boicoteando con sus chismes. No crean ustedes que el Papa le importa si usted va al mall y se compra una corbata y después dice, mira, vi a fulano en el mall. Eso no es lo que está hablando. Está hablando en el contexto de que hay algunos que no están de acuerdo con la unión y por lo tanto hay que calificarlo de terroristas. Eso no lo dijo yo, lo dice el Papa. Eso él lo dijo, el que se dedica a chismear, a causar división, a no unirse, es un terrorista. El Papa asegura que si alguien dijera algo malo de su madre, le daría un puñetazo. Yo no quise traer tantos videos porque el tiempo apremia, pero algunos se rieron con esta declaración del Papa, pero el Papa está hablando en términos metafóricos. ¿Cuál es la madre iglesia del Papa? Yo no sé si la madre del Papa está viva todavía. Yo no sé si hay alguien que va a hablar en contra de su madre biológica, si es que vive. Pero el Papa se está refiriendo a su iglesia madre.
Y él, acuérdese que hizo esta declaración en ocasión de los ataques terroristas que hubo, ¿dónde? En París. Y él dijo, la libertad religiosa tiene su límite, la libertad de expresión tiene su límite. Si alguien va a hablar mal de mi madre, entiéndase mi iglesia, sabe lo que se atiene, ¿verdad? Finalmente, una de las estrategias usadas para la unidad son los medios de comunicación. El internet, la radio, la televisión. Estamos siendo bombardeados constantemente con esto y no hay forma de que nos escapemos. Hay una campaña de relaciones públicas enorme para crear una imagen que debemos creer, porque eso es lo que nos venden los medios. Ahora, en el año 1964, el Papa Juan Pablo VI escribió este decreto titulado Inter Mirifica acerca de los medios de comunicación social. Dice él, a la Iglesia pues le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de medios de este género. Y está hablando de la prensa, el cine, la radio, la televisión, el internet, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen ellos? Que a la Iglesia le tiene el derecho originario de nacimiento en inglés, eso es traducido, de utilizar y poseer los medios de comunicación. Y como nota curiosa, el acápite 7 del documento dice algo muy interesante. Por último, la narración, y presta atención a este pensamiento porque si no lo hace va posiblemente a pasarle por encima de la cabeza. Por último, la narración, la descripción o la representación del mal moral pueden ciertamente, con la ayuda de los medios de comunicación social, servir para conocer y explorar más profundamente al hombre, para manifestar y exaltar la magnificencia de la verdad y del bien, mediante la utilización de los oportunos efectos dramáticos. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, está diciendo básicamente que no está mal que el cine haga todas esas películas de violencia porque es una forma de explorar al hombre y que poniéndole a la gente toda esa maldad, toda esa violencia, es una forma también de ayudarlos a entender lo bueno que es el bien. Qué interesante, ¿verdad? ¿Se habían ustedes preguntado de dónde salía y quién patrocinaba y quién aprobaba este tipo de pensamiento? Ahora saben, ¿verdad que sí? ¿No les suena esto parecido a la filosofía serpentina del Génesis? Vosotros seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. No importa que presentes el mal, siempre y cuando tenga al final una lección positiva. Esto es lo que está diciendo acá. Ahora saben de dónde proviene todo esto que vemos a veces en los medios. Dice además otro documento, entre los problemas específicos creados por el Internet figura la presencia de sitios llenos de odio, dedicados a difamar y atacar a los grupos religiosos y étnicos. Algunos de ellos toman como blanco a la Iglesia Católica. Y más abajo dice, cuando sea necesario la intervención de la autoridad pública, deberían establecer y hacer respetar algunos límites razonables acerca de lo que se puede decir. En otras palabras, la Iglesia reclama usar los medios y también reclama el derecho a imponer algún tipo de censura contra aquellos que no la usan de acuerdo a lo que ella cree que deben decir. De ahí que fue interesante cuando el Papa recientemente se reunió con Tim Cook, el CEO de la Apple. Y algunos pensarían, ¿sería que el Papa tenía problemas con su iPad? No fue así. También se reunió con el presidente de Google. Qué interesante. Y el presidente de Google le dice, me comprometo a trabajar para realizar estos puntos. Lo vamos a conseguir. Rece por mí, no lo olvide. ¿Cuáles puntos? No sabemos porque la reunión fue secreta. Sin embargo, es interesante que Google ahora sale con un nuevo programa. Google redirigirá las búsquedas sobre terrorismo hacia sitios contra la radicalización. Radical es aquel, según la opinión de ellos, que no puede hacer concesiones. ¿Ok? Aquel que está firme en lo que cree.
Dice que Google ha anunciado un programa piloto en sus motores de búsqueda para luchar contra el extremismo en la red. Por ejemplo, cuando un usuario intente buscar material sobre terrorismo, el motor de búsqueda lo dirigirá a sitios web contra la radicalización, donde se encontrará con una comunidad de esperanza. Ah, qué lindo, Google poniéndolo más fácil para nosotros. Dice más abajo, por ejemplo, cuando la gente busque términos potencialmente dañinos en nuestros motores de búsqueda, encontrarán mensajes opuestos. Muy interesante, ¿verdad? Y usted se había preguntado por qué cuando usted busca, por ejemplo, sobre Elena White, le salen unos sitios rarísimos que usted nunca había visto. Ahora usted va a saber por qué. Dice que solamente en el 2014, YouTube eliminó 14 millones de videos bajo este plan piloto. Así que ellos lo van a hacer fácil para el usuario. Ahora ya usted no va a tener voces disidentes en el Internet, voces de extremistas, voces de personas que no están de acuerdo con esta línea oficial. Interesante. Parece que Obama también está interesado en la seguridad nacional porque él se reunió con Twitter, con Facebook, con Google y con Apple también. Qué interesante, ¿verdad? Voy a ir un poco más deprisa y quiero mostrarle este video que es el último. Y quiero hacer una advertencia. El video que ustedes van a ver proviene de unos dibujos animados llamado Family Guy. Family Guy no son muñequitos para niños, son muñequitos para adultos. Y vaya a ver qué muñequitos. Son creados por personas que tienen doctorados en matemáticas, no lo hace cualquiera por allí. Son muñequitos diseñados para crear opinión pública y para traer issues. Estos muñequitos los ven millones de personas. Interesantemente, nadie se ha pronunciado en contra de lo que estos muñequitos presentan. Yo voy a tener que traducir lo que ellos digan para aquellos que no entiendan el contenido de lo que se dice, porque quise ponerle traducción, pero es un proceso bien largo, tedioso. Observe lo que los muñequitos explican. La familia está en la mesa y están hablando con miembros de una iglesia, la iglesia de la cienciología. Estas personas de la cientología creen que la oración es suficiente para sanar los enfermos. Entonces los de Family Guy dicen, no, pero vamos a llevarlo al médico, vamos a llevarlo al hospital. Y ellos se oponen abiertamente. Entonces el Family Guy, el hombre dice, no, estamos perdiendo el tiempo aquí nosotros. Esta gente está realmente enraizado en su creencia de que no lo van a llevar al hospital. Estamos perdiendo el tiempo. Y entonces observen lo que pasa. Come on, Lois, I think we're wasting our time here. They're obviously very committed to their beliefs. But their beliefs are crazy, Brian. I don't know who's crazier, these people or those Seventh-day Adventists. I'm a Methodist. We believe that the Lord is our Savior, and we remember Him by going to church and praising Him every Sunday. I'm a Seventh-day Adventist. We believe all the same things that you believe, but we go to church on Saturdays. What? Esto no es para reírse. ¿Ven ustedes por dónde vamos? ¿Ven ustedes? ¿Notaron que al final el hombre saca un martillito y le da por la cabeza? ¿Quiénes serán los terroristas del futuro? Yo me pregunto. Yo quiero parar acá porque esta tarde tenemos otra reunión a las 3 que fue anunciada. Posiblemente yo espere unos minutos después de las 3 porque lo que va a presentar esta tarde es sumamente interesante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para que usted y yo no pondamos comprar ni vender? Esta tarde lo vamos a analizar. Ya eso está caminando. Pero este Family Guy es impactante. Y voy a aclarar para aquellos que no entienden el inglés. Después que el jefe de la familia dice, vámonos de aquí, estamos perdiendo el tiempo, esta gente no va a cambiar sus ideas. Dice la señora, no, pero
Yo no sé quiénes están más locos, si estos o los adventistas del séptimo día. Entonces aparecen dos personajes y uno de ellos dice, yo soy metodista y yo voy a la iglesia los domingos, honrando a nuestro Señor, yo creo en el Señor Jesús. Entonces dice el otro, yo creo lo mismo que tú crees, y yo soy adventista del séptimo día y voy los sábados a la iglesia. Entonces aparece la reacción explosiva de este agente que se burla, que lo ataca con violencia y que lo deja solo. Es un presagio de lo que puede ocurrir en un futuro, no muy lejano. ¿Qué dice la señora White al respecto? Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir eso, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Y yo añado, se le pondrá un label. Hemos visto a través de toda esta revisión hacia dónde tienden los acontecimientos. Pero yo quiero también presentar la otra parte, porque algunos dirán, los temas de este tipo de temas son deprimentes. No son deprimentes, hermanos. Hay un otro lado, dice la señora Wright. Pero por otro lado, cuando la tormenta de la persecución estalle realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Va a haber solamente un rebaño. Y esos que se fueron, volverán. Harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han extraviado del redil volverán a seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. En vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía, no habrá disputas acerca de quién debe ser tenido por el mayor. Ninguno de los verdaderos discípulos dirá, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas. El testimonio de cada uno será, me aferro a Cristo, me regocijo en Él como mi Salvador personal. Así penetrará la verdad en la vida práctica y será contestada la oración de Cristo, elevada precisamente antes de su humillación y muerte, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y aprendido de Él. ¿Va a ser posible la unidad en el pueblo de Dios? ¿Va a ser posible la unidad bíblica? Esa es la unidad que estamos invitados nosotros. Dios nos invita a ser partícipes de esta unidad que el Señor va a levantar, no de acuerdo a los parámetros humanos o las tradiciones o costumbres, sino a su plan de salvación. Yo ahora quiero hacer una apelación. Es posible que algunos de ustedes estén escuchando este tema y digan, bueno, yo tengo mi propia tormenta personal, tengo algo que me atormenta. En mi vida hay cosas que son suficientes para sacudir mi fe. Y posiblemente la historia de Jesús y los discípulos, mientras se enfrentaban a una tormenta en el mar, puede darnos esperanza. Los discípulos estaban desesperados, la tormenta rugía alrededor de ellos. Sin embargo, Jesús apareció en sus vidas. Jesús calmó la tempestad. Y yo quiero decirte en esta mañana, si en tu vida hay tempestades que solo tú conoces, solo Jesús puede calmarlas. Tú no tienes que naufragar en la tormenta. Déjame decirte, la tormenta que viene global va a ser de una categoría mucho más grande de la que tú anticipas. Si tú puedes vencer esa pequeña tormenta que tú tienes ahora comparada con la que viene, tú vas a estar preparado para poder subsistir en la tormenta que viene.
Jesús te invita a que le hagas parte de tu vida para que tengas paz en la tormenta. Y Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. De igual forma, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. A mí me gustaría estar del lado del hombre sabio, del hombre prudente, que confió en la palabra de Dios para edificar su casa. ¿No te gustaría a ti también? Tu fe no tiene que naufragar. Tu casa puede estar firme si está fundada en la palabra de Dios. Yo quiero invitarle que nos pongamos de pie para tener una oración. Padre de amor, estamos aquí en esta tarde sabiendo que viene una tormenta perfecta. Sin embargo, si tú estás a nuestro lado, no tenemos nada que temer. Sabemos también que hay muchos de nosotros que estamos luchando contra nuestras pequeñas tormentas personales. Tú has prometido paz. Tú has prometido victoria sobre cada uno de estos problemas. Queremos prepararnos, queremos, Señor, vencer ahora, vencer hoy, para estar preparados para cuando tú vengas. Llévanos en paz ahora a nuestros hogares. Que al venir esta tarde a la segunda parte de este tema, podamos sentir la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento. Y que podamos estar firmes y podamos tener paz en medio de la tormenta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.